Muchas personas nos han pedido que tratemos el tema de cómo combatir el pistoneo. Lo malo y el problema con esto es que no existe una sola medida que funcione o una receta que sirva para todas las marcas y modelos con la inmensa variedad de motores que hay, inyectados, carburados, sobrealimentados, atmosféricos y que funcione por igual. Así que vamos a tratar el tema de una manera un poquito general y, por supuesto, vamos a aderezarlo con comentarios alusivos a la situación bastante particular que estamos viviendo en Venezuela hoy en día con las gasolinas. Mucho de lo que vamos a tratar aquí guarda relación con los videos anteriores que grabamos acerca de el pistoneo y sus causas y el tema del octanaje de la gasolina y qué es lo que significa. Así que vamos a dejar los enlaces en la descripción de este video para facilitar el acceso a ellos. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar es el de 10 cosas que podemos hacer para combatir el pistoneo. Entonces, como ya dijimos, no hay una proverbial bala de plata ni una sola receta que sirva para solucionar todos los problemas de pistoneo, pero para tratar los puntos que podríamos utilizar, que son los 10 que prometimos, empecemos por recordar que el pistoneo suele ser consecuencia de la alta presión y la alta temperatura dentro de la cámara de combustión. Entonces, ¿qué hacer? Número 1, tratar de cerciorarnos de que estamos usando el octanaje correcto para nuestro motor. Recordemos, una vez más, que el octanaje nos da la medida de la resistencia de la gasolina al pistoneo y eso es una característica intrínseca del combustible. En la medida que usemos un combustible con el octanaje adecuado, no tendremos que enfrentarnos a ese problema. Sin embargo, y ya empezamos con los temas relativos específicamente a Venezuela, nos encontramos con la situación de que ni siquiera sabemos cuál es el octanaje de partida, es decir, cuál es el octanaje de gasolina que estamos surtiendo en la estación de servicio y mucho menos tenemos oportunidad de elegir. Tenemos que echar la que hay y punto. Por esa razón, mucha gente ha recurrido a los elevadores de octanaje, pero como ya hemos dicho anteriormente, la información que estos suelen ofrecer es confusa, no son todos los efectivos que quieren hacernos creer que son y además resultan costosos. Segunda cosa que podemos hacer para combatir el octanaje, retrasar el tiempo de encendido. Retrasar el tiempo de encendido resulta en una reducción de la presión dentro de la cámara de combustión, que como vimos es uno de los elementos que promueven la aparición del pistoneo de nuestros motores. Ahora bien, generalmente cuando tú oyes decir, no, que el carro pistonea, lo primero que oyes es, ay, atrasarle la chispa. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace retrasar la chispa para combatir el pistoneo? Para entenderlo un poquito mejor, vamos a venirnos a este gráfico. Aquí tenemos representada la presión dentro de nuestro cilindro y aquí tenemos representado en grados el punto de avance del encendido. Vamos a utilizar para facilitar la comprensión como punto de partida esta línea anaranjada en la que hemos querido representar la excursión del pistón dentro del cilindro sin que haya encendido de la mezcla aire-combustible. Es decir, vemos como la línea anaranjada parte aquí, aumenta la presión dentro del cilindro para llegar a lo máximo en el punto muerto superior durante la carrera ascendente del pistón y luego baja cuando el pistón baja en lo que sería el ciclo de explosión hasta el final. En un motor que funciona normalmente y suben las RPM, la chispa va avanzando y pongamos en este caso a manera de ejemplo que se produce el encendido de la chispa 40 grados antes del punto muerto superior. Vemos como a diferencia del caso anterior, la presión dentro del cilindro sube producto de la explosión, pero por estar muy avanzada la chispa o por falta de octanaje en el combustible, se produce el pico de presión antes del punto muerto superior, que no es donde lo queremos, probablemente producto de la preignición o del encendido espontáneo. Vemos las ondas de choque que ya describíamos anteriormente con el sonido particular y la caída. La muy alta presión y estas ondas de choque son precisamente el fenómeno que conocemos como pistoneo. ¿Cómo vamos a tratar de combatirlo? Supongamos por caso que atrasamos el encendido 10 grados, ahora se produce el disparo 30 grados antes del punto muerto superior. Vemos, como de manera análoga al caso anterior,
sube la presión producto de la explosión, pero por el atraso se produce más tarde la llegada al pico de presión. Este es un poco más bajo que el anterior y no se produjo el pistoneo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, al retroceder a 30 grados aún se produce el pistoneo porque es insuficiente? Quizás porque el octanaje de la gasolina es excesivamente bajo. Bueno, juguemos entonces, como vemos en la raya azul, aquí atrasamos aún más el encendido, se produce el disparo de la chispa apenas 10 grados antes del punto muerto superior y, por supuesto, igual que pasó antes, la presión sube menos y se produce el pico mucho más atrás, más alejado del punto muerto superior, con el pistón ya bastante avanzado en su carrera de descenso, por lo cual el aprovechamiento de la potencia y la eficiencia se ve muy perjudicada, pero salvamos la vida del motor al prescindir o al eliminar el pistoneo. Tercer punto, que también es muy común hacer, es enriquecer la mezcla. Enriquecer la mezcla tiene efecto en la disminución de la temperatura en la cámara de combustión, que ya repetimos otra vez, es uno de los elementos que produce el pistoneo. Este gráfico que está acá representa la relación entre la temperatura y la relación aire-combustible dentro del motor. 14.7 es la relación que se conoce como ideal o estequiométrica en un motor, en la que 14.7 partes de aire se mezclan con una de gasolina. Si enriquecemos la mezcla, nos vamos a mover hacia este lado de la curva, es decir, va a haber quizás 12, 11 partes de aire por una de gasolina. Al haber menos aire, la mezcla es menos rica y, como vemos aquí, la temperatura es más baja, con lo que disminuimos la posibilidad de que aparezca el pistoneo. Cuarto elemento, incrementar la recirculación de gases de escape. Sistema de EGR es un sistema básicamente de control de emisiones que basa su operación en que la aparición de óxidos de nitrógeno, que es un contaminante, se produce dentro del proceso de la combustión cuanto más alta es la temperatura de la combustión. Al inyectar, junto con el aire de admisión, gases ya quemados del escape, tenemos gases que no colaboran con el proceso de combustión y que por ya estar quemados absorben parte del calor. En ese caso nos estaríamos moviendo a este lado de la curva, la mezcla sería más pobre porque hay una cantidad de gases que no colaboran a la combustión, rechazan el calor y nos colocaríamos en este lado de la curva, con lo cual también bajaría la temperatura, disminuyendo la posibilidad de pistoneo. Revisar las bujías quizás sea uno de los fenómenos una de las acciones más sencillas que podemos hacer y se basa en que parte de la bujía está, aquí esto es una bujía, esta es nuestra cámara de combustión, parte de la bujía está dentro del área donde se produce la explosión y las aristas que tenga o los electrodos pueden calentarse muchísimo durante el proceso, convirtiéndose en puntos calientes donde es fácil que se inicie el proceso de autoencendido y nos genere el pistoneo. Entonces, tener bujías con el rango térmico adecuado y que estén en buen estado van a ayudar a minimizar la aparición de esos puntos calientes. Adicionalmente, que el área donde se va a enroscar la bujía, que es esto que tratamos de pintar en rojo, esté limpia y esté instalada esta con el par correcto de ajuste, va a facilitar el contacto entre la bujía y la cámara del motor, con lo cual va a ser fácil disipar el calor, manteniendo esta área un poco más fría, más fresca y minimizando la aparición del pistoneo. Sexto, eliminación de puntos calientes, tiene que ver o guarda relación con el caso de las bujías, pero en esta ocasión estamos hablando de la posibilidad de que haya partículas de aceite o depósitos de carbón dentro del motor. Las partículas de aceite pueden entrar a la cámara de combustión por diferentes vías. Una es a través del mecanismo de ventilación positiva del cárter, de la válvula PCV, en cuyo caso pasa los gases o la acumulación de gases en el cárter del motor
a través de la válvula de admisión a la cámara de combustión, con la posibilidad de que vengan con ellas partículas de aceite que al inflamarse generen preignición. De igual manera, en un motor que ya tenga desgaste, el aceite, y se ve aquí representado en esta raya verde, puede pasar a través de las guías de válvulas que ya estén gastadas, o en caso de desgaste de los anillos o del maquinado de la superficie del cilindro, desde el área del cárter a través de los anillos hasta la cámara de combustión, y al encenderse generarnos un pistoneo. El otro elemento relacionado con los puntos calientes que mencionábamos eran los depósitos de carbón dentro de la cámara de combustión, en la cercanía de las válvulas o sobre el pistón, que tienen pequeñas partículas y aristas que pueden calentarse mucho, generando, repitiendo, valga la redundancia, puntos calientes que tienen que ver con la posibilidad de generar autoencendido y de generar empistoneo en nuestros motores. Séptimo, revisar, inspeccionar el circuito de sensor de pistoneo. El circuito de sensor de pistoneo, junto con la ECU, es nuestra primera línea de defensa contra el pistoneo. Tan pronto como el sensor detecta la presencia de pistoneo, la computadora del motor gira la orden de atrasar el tiempo de encendido, y ya vimos aquí cómo eso resulta en una disminución de la presión dentro del cilindro. ¿Qué podríamos hacer? Lo primero que podríamos contar es con un técnico que tenga los conocimientos y el equipo para ver lista de datos en tiempo real de la computadora y pueda confirmar que el sistema de sensor de pistoneo efectivamente está trabajando dentro de los parámetros indicados por el fabricante. Otra medida que se podría hacer es modificar los parámetros de operación del circuito para revisar o aumentar su sensibilidad y crearnos una línea de protección más adelantada en contra del pistoneo. Octavo, sistema de enfriamiento también actuaría a nuestro favor desde el punto de vista de reducción de la temperatura, y es bastante obvio que tener el radiador, mangueras, bomba de agua, uso de refrigerante adecuado va a mantener la temperatura de operación dentro de los rangos normales, con lo cual vamos a ayudar a disminuir un poquito la incidencia o la aparición del pistoneo. 9. Reducción de la compresión. También actúa a nuestro favor reduciendo la presión dentro de la cámara de combustión, pero esto es un proceso que suele ser mecánicamente mucho más complicado. Quizás la forma más sencilla sea solamente remover la culata de cilindros, y existen en el mercado empacaduras más gruesas que hemos querido representar aquí, o empacaduras que fungen como espaciadores que al separar un poco la cámara del bloque de cilindros resultan en que aumenta el volumen de la cámara de combustión, con lo cual la relación de compresión se ve disminuida. Décimo es el uso de aceite motor adecuado, que esto aplica más que nada para motores sobrealimentados turbos, en los que, como hemos dicho con anterioridad, hace su aparición el fenómeno del superpistoneo o de preencendido a alta carga y baja velocidad, y para los cuales se desarrolló la certificación SN+, que están diseñados para ayudar a evitar la aparición de este fenómeno. Una de las cosas que hacen, por ejemplo, es que se ha visto que cuando los detergentes que utiliza el aceite están basados en calcio, es más probable la aparición del superpistoneo, por lo cual fabricantes dentro de la certificación SN+, han rediseñado sus detergentes para usar magnesio en su lugar. Vemos en muchos de los puntos que hemos puesto aquí este asterisco naranja, porque tanto retrasar la chispa de encendido en carros modernos de inyección, como enriquecer la mezcla, como incrementar la recirculación de gases de escape, quizás hacer la modificación que comentamos al circuito del sensor de pistoneo, requeriría los servicios de esta gente que conocemos como entonadores o tuners. Ellos, por su profesión, por su oficio, pueden ajustar los parámetros de operación de la ECU, logrando estos
estas cosas que hemos mencionado aquí. El problema que yo encuentro acá es que muchas veces la oferta es contradictoria. Y voy a tratar de explicar qué quiero decir con esto. Si un detonador para combatir, por ejemplo, quiere combatir el pistoneo y decide incrementar el EGR, va a hacer que la ECU, que la computadora, haga entrar más gases inertes a la cámara de combustión buscando este descenso de temperatura, pero al haber menos combustible que se pueda quemar, por supuesto vamos a ver una pérdida de potencia, una pérdida de eficiencia. De igual manera ocurre con un atraso, y lo vimos bastante evidente, al retrasar el tiempo de encendido. En la medida que nos venimos hacia acá, nos alejamos del punto óptimo del pico de presión, que es justo después del punto muerto superior, con lo cual se pierde potencia y se pierde fuerza. Y este tipo de cosas es lo que me hace dudar de algunos entonadores que cuando se publicitan hablan de que logran aumento de potencia, aumento de la eficiencia, reducción del consumo de combustible, eliminación del pistoneo, todo en un solo paquete. En lo personal, nunca he visto un carro que cumpla con todo eso al mismo tiempo, ni creo que sea factible. Y ahora que ya terminamos los 10 puntos, vamos con la ñapa, punto 11 que pusimos aquí en este huequito, que contempla la posibilidad loca de que nos mudemos a un sitio más alto. En Venezuela se me ocurre apartadero. En este gráfico vemos el octanaje contra la altura sobre el nivel del mar en metros, y vemos en estas curvas como diferentes octanajes de gasolina, en la medida que aumentamos la altura sobre el nivel del mar, se comportan intrínsecamente como combustibles de mayor octanaje. Así que si nos mudamos a un sitio más alto, pues nos quitaríamos en buena medida el dolor de cabeza del pistoneo. Entonces, en este video hemos visto montones de cosas que eventualmente se pueden hacer para combatir el pistoneo, desde las relativamente sencillas a las costosas y complicadas. Pero tal vez la herramienta más importante sea comprender los principios básicos de este fenómeno. Una vez más, muchísimas gracias por su paciencia al haber llegado hasta aquí. Esperamos ver en un próximo video. Chao.